creía que el silencio mantendría la paz, que si sonreía ante los pequeños desaires, asentía frente a los desprecios y tragaba las palabras hirientes, las personas que amaba se sentirían más cómodas, más libres. Pensé que eso era amor, no el de flores o declaraciones, sino el callado, el que resiste, el que se muerde la lengua por el bien de la familia. Lo creí por mucho tiempo, más del que me gusta admitir. Cuando Camila hacía sus correcciones sutiles en la mesa, la pediatra dice que nada de dulces antes de la cena, me quedaba callada. Cuando Diego olvidaba avisarme del Festival de Arte de Sofía en la escuela, me convencía de que solo estaba ocupado. Cuando decían que querían que los niños pasaran más tiempo con los papás de Camila, yo decía, claro, tiene sentido. Cada momento era pequeño, olvidable, hasta que dejó de serlo. Hasta esa tarde en que puse el tazón de porcelana de mi mamá en la isla de su cocina, un tazón que cargué a través de 2 matrimonios, 3 mudanzas y una larga temporada de viudez solitaria. Lo había llenado con sopa de calabaza casera como le gustaba a Sofía. Camila miró el tazón, luego a mí, y frente a sus amigas, con mis nietos, viendo desde el pasillo, lo barrió de la mesa con el dorso de la mano. Se estrelló contra el piso. «Vete, bruja vieja», dijo lo bastante alto para que resonara. Y así el silencio que pensé que era paz, se convirtió en la prueba de que nadie me escuchaba en absoluto. La invitación llegó en un mensaje grupal alegre. «Brunch el domingo en casa. Solo algunos amigos cercanos y familia. Vengan con hambre». Dudé antes de escribir mi respuesta. Luego, «me encantaría. Llevaré sopa». Nadie respondió. Ni un pulgar arriba. Aún así me levanté temprano esa mañana tarareando bajito mientras pelaba calabaza y calentaba las especias. La receta era de mi mamá terrosa cremosa con un toque de nuez moscada. Vertí la sopa con cuidado en mi tazón de porcelana. No era cualquier tazón. Era parte del primer juego de vajilla que compré con mi esposo cuando ahorrábamos cada peso y soñábamos en grande. Con los años se convirtió en mi elección para ocasiones especiales. Significaba consuelo, esfuerzo, amor. Cuando llegué la sala estaba llena. Las compañeras de trabajo de Camila estaban ahí con cabello brillante y risas pulidas. Diego me dio una sonrisa rápida, distraída mientras servía tragos. Los niños saludaron desde el pasillo y luego subieron corriendo. Entré a la cocina, encontré un espacio libre en la barra y puse el tazón. Camila se giró. Su sonrisa se congeló. «¿Qué es eso?», preguntó. «Sopa de calabaza». «Algo sencillo», respondí. «No preguntaste. Ya planeé el menú». Su voz era tensa, cortante. «Lo siento», pensé. Dio un paso adelante. Con un solo movimiento de su mano, el tazón cayó al suelo. La sopa salpicó los gabinetes. Los pedazos de porcelana se esparcieron como dientes rotos por el azulejo. «Vete», dijo. «Bruja vieja». Silencio. Todos miraron. El tenedor de alguien chocó suavemente contra un plato. La boca de Diego se abrió, pero no salió nada. Me miró y luego apartó la vista. Me agaché para recoger los pedazos, pero mis manos temblaban demasiado. Así que me levanté. Dejé la sopa, los fragmentos, el silencio. Y al pasar por la puerta, escuché a Camila reír. No fuerte, solo lo suficiente. Ese fue el límite. Diego tenía 10 años cuando la policía tocó nuestra puerta. Un accidente en la carretera México-Querétaro. Pista mojada. Un camión de reparto. Así el futuro que creíamos construir se desvaneció en la niebla. Recuerdo abrazar a Diego esa noche, su pequeño cuerpo apretado contra mi pecho, ambos temblando en el silencio. No tuve el lujo de llorarlo mucho tiempo. Las cuentas no saben de duelos. ¿Y los sueños?
Eran para quienes tenían tiempo y apoyo, yo no tenía ninguno. Abandoné mi maestría en artes ese invierno y tramité una licencia de maestra. El arte había sido mi mundo alguna vez. Lo cambié por planes de clases, recortes presupuestales y la apatía de adolescentes. Pero nos mantuvo a flote. Cada quincena, cada cupón, cada chamarra de segunda mano que Diego usaba para la escuela estaba cosida con amor y cansancio. Nunca volví a casarme, no porque no quisiera, sino porque estaba agotada. El amor, el de verdad, se sentía como un lujo demasiado lejano. Cuando Diego conoció a Camila de verdad, me alegré. Era brillante, ambiciosa, llena de chispa. Vi cómo lo hacía brillar. Vi cómo lo hacía sentir elegido. Como regalo de bodas, les ofrecí algo que para mí valía todo la segunda propiedad de mi difunto esposo. Una casita modesta en una calle tranquila. La había comprado como inversión justo antes de morir. La mantuve todos estos años pagando impuestos, cortando el césped. No les conté lo difícil que fue. Cuántas noches me quedé sin zapatos nuevos o salté comidas para conservarla en la familia. En la recepción deslicé la llave en la mano de Diego y dije, es suya, comiencen su vida ahí. Me abrazó. Camila lloró. Recuerdo pensar, esto es lo que hacen las madres. Dan y dan y dan un poco más. Pero en mi cansancio, en mi confianza, nunca tramité los papeles legales. El título seguía a mi nombre. En ese entonces no parecía importar. Pero ahora me pregunto, ¿fue realmente un regalo? Si me costó mi lugar en sus vidas. Era domingo por la noche cuando saqué la caja de metal del estante más alto de mi closet. Una que no había tocado en años, escondida detrás de suéteres y álbumes de recuerdos, cerrada con una liga vieja y un broche oxidado. No buscaba nada en particular. Tal vez un recibo, tal vez una distracción. En cambio encontré el título de propiedad. Tinta desvaída. Mi nombre, la dirección, la casita donde ahora vivían Diego y Camila, la que llamé suya. Miré la hoja leyéndola 2 veces, luego una tercera. Nunca la transferí. Recordé el momento tan claro Diego en su traje Camila, con ese vestido color champán, todo encaje y luz. Tenía la llave en mi bolso. Después del pastel, antes del baile, los llevé aparte y dije, quiero que tengan algo. Lo dije en serio. Quería que tuvieran un lugar para criar a su familia, para crear recuerdos. Les dije que era suya. Y emocionalmente lo fue. Pero legalmente, nunca salió de mis manos. Me senté ahí con el documento temblando ligeramente en mi regazo. Todos estos años pensé que era una invitada en su casa, pisando con cuidado, esperando ser tolerada, borrada. Pero no era solo una suegra incómoda que se quedaba demasiado. Esa casa donde Camila rompió mi tazón y me llamó bruja, era mía. Ella pudo haberme echado, pero no sabía que yo aún sostenía el suelo bajo sus pies. Alma llegó el lunes por la mañana con café y su fuego de siempre. ¿Qué hizo qué? Preguntó a medio sorbo cuando le conté lo que pasó. Lo rompió el tazón, dije bajito, frente a los niños. Me llamó bruja. Alma se recargó en la silla, apretando los labios. Sabes que esto no es por un tazón. Lo sé. Golpeó el borde de su taza. Camila lleva años apartándote, Clara. Cumpleaños, eventos escolares, todas esas excusas pequeñas. Te está sacando por algo. Levanté la mirada. ¿Qué dices? Alma dudó. No quería decir nada hasta estar segura, pero mi amiga Teresa vive cerca del café en Avenida Hidalgo y calle Morelos. Ha visto a Camila ahí varias veces. Siempre con el mismo tipo. No es Diego. No quería creerlo. Ni siquiera después de todo. Pero esa tarde pasé por el café. Solo una vez. Y ahí estaba. Camila. Sentada afuera, bajo una sombrilla roja, riendo demasiado por algo que dijo un hombre con saco azul. Él se inclinó. Ella le tocó la muñeca. Al día siguiente volví.
Me estacioné más lejos y esperé. Mismo hombre, misma mesa, mismo toque familiar. El tercer día llevé mi Nikon vieja y tomé fotos. Mis manos temblaban todo el tiempo. Cuando se fueron caminaron despacio, sin prisa, sin culpa. Los seguí solo lo suficiente para verlos entrar a un hotel boutique a 2 cuadras. De vuelta en casa imprimí las fotos. Mi mesa de cocina se volvió una escena del crimen, evidencia alineada en filas silenciosas. Y entonces lo entendí, no se trataba de que yo fuera anticuada, inconveniente, demasiado apegada. No era por ser vieja, era porque estaba estorbando. Y Camila estaba despejando el camino. No dormí mucho esa noche. La casa estaba demasiado callada. El silencio ya no consolaba a la tía. Al amanecer, preparé una olla de té, despejé la mesa y puse todo frente a mí el título, las fotos, las fechas y horas que anoté en los márgenes de mi libreta. Pensé que me sentiría como intrusa en mi propia vida al hacer esto, pero me sentí firme, no enojada, no triste, solo segura. Saqué una hoja limpia, no un mensaje, no un correo. Esto necesitaba sentirse real en sus manos. Camila, hay 3 cosas que necesitas saber. Primero, la casa en la que vives es legalmente mía. El título sigue a mi nombre. No transferí la propiedad y lo confirmé con el registro público. Puede que pienses que sobré en tu casa, pero legalmente yo les permití quedarse. Segundo, sé del hombre del café. Sé del hotel. Tengo fotos. Ojalá no las tuviera. No busqué esto solo claridad, y ahora la tengo. Tercero, amo a mi hijo y a mis nietos. Y no permitiré que sigas envenenando a esta familia mientras estás bajo mi techo. Tienes hasta el viernes para decidir. Termina con la aventura. Trátame con el respeto básico que cualquier persona merece. O iré con mi abogado. No es una amenaza, es un límite. No pido amor, exijo decencia. Clara, lo leí 2 veces. Lo doblé con cuidado. Metí la carta y las copias en un sobre de Manila y lo sellé. Por años di un paso atrás. Me hice pequeña. Dejé que otros hablaran por mí, decidieran por mí, me borraran. Pero esta vez no. Esta vez la línea no se movería. Esperé hasta el lunes por la mañana. Diego ya estaría en la oficina. Los niños en la escuela. Camila estaría sola en casa como siempre, sus lunes reservados para lo que ella llamaba reorganizarse, que parecía significar café, correos y fotos curadas de su vida perfectamente ordenada. No me vestí para la guerra, solo un cardigan y zapatillas. No necesitaba armadura. Tenía la verdad. El sobre de Manila estaba en el bolsillo de mi abrigo calentado por mi mano. Mientras caminaba por el sendero familiar hacia la puerta, mi puerta aún legalmente mía, pensé en todas las veces que llegué aquí tratando de no ofender, de no pisar mal, de no quedarme demasiado. Toqué el timbre. Camila abrió su expresión ya cargada de fastidio. Tenía una taza en una mano, su celular en la otra. Estoy ocupada, dijo sin mirarme. Le extendí el sobre. Lo tomó con la duda de quien espera algo trivial y se congeló. Sus ojos escanearon la primera página, luego la copia del título, luego las fotos. Su mandíbula se tensó, luego se aflojó. El silencio entre nosotras se profundizó. Abrió la boca, luego la cerró. Su agarre en los papeles flaqueó. Por un segundo parecía una mujer tratando de recordar en qué suelo estaba parada. Finalmente dijo baja y temblorosa: «No puedes hacer esto». La miré a los ojos. «No he hecho nada», dije quedito. «Todavía». Me miró como si intentara recalcular quién era yo. Los papeles temblaban en sus manos, y cuando volvió a hablar no respondí.
No necesitaba hacerlo. Me giré y caminé por el sendero, la luz del invierno fría y limpia en mis hombros. Ella se había reído cuando rompió mi tazón, pero ahora yo era quien dejaba el silencio atrás y esta vez la seguía a ella. Diego llamó esa tarde. Su voz era cortante, tensa. ¿Qué pasa? Camila dijo que dejaste algo. Está muy alterada. Podía escuchar cómo elegía sus palabras con cuidado, como si caminara en una cuerda floja entre nosotras, aún sin saber dónde estaba el suelo de verdad. Creo que deberíamos hablar, dije, solo tú y yo. Nos encontramos en un parque tranquilo cerca de la primaria, donde él solía columpiarse tan alto que juraba que tocaría las nubes. Ahora estaba encorvado en una banca, sus hombros demasiado pesados para el hombre que crié para volar. Le di un sobre más pequeño esta vez, solo lo esencial. Lo abrió despacio, hojeando la copia del título, la carta y luego las fotos. No habló por un buen rato. Cuando lo hizo, no fue enojo lo que salió, fue dolor. Ella dijo que estabas exagerando, susurró, que querías arruinar nuestro matrimonio. No respondí, dejé que los papeles hablaran. Diego miró la foto de Camila tomando la mano de otro hombre en la mesa del café. Su boca se movió como si quisiera hablar, pero no salió nada. Luego su mano fue a su cara. Vi el temblor en sus dedos. Todos estos años, dijo al fin con la voz rota, pensé que mantener la paz significaba mantenerte fuera. Creí que si no tomaba partido todo se equilibraría. Me miró. Me equivoqué, ¿verdad? Asentí una vez, suavemente. ¿No lo viste? Ahora sí. Se limpió la cara con la manga de su chamarra, luego se recargó en la banca, como un hombre que acaba de aprender que la casa en la que vivía no estaba construida con amor, sino con silencio. No sé qué hacer, susurró. Empiezas por dejar de fingir, dije. Por ti y por ellos. Detrás de nosotros el viento movía las ramas desnudas, suave pero seguro. Se mudaron en silencio solo unas mochilas, algunos juguetes y un contenedor plástico etiquetado Esenciales con la letra de Diego, sin despedida formal de la otra casa, sin explicaciones a los vecinos, solo una llegada suave como niebla que se desliza sin anunciarse pero segura. Sofía se aferraba a una llama de peluche. Mateo preguntó si la casa de la abuela tenía hot cakes. Dije que sí. Esa primera noche los arropé en el cuarto de visitas, el de papel tapiz desvaído y sábanas desparejadas, y leí 2 capítulos de Charlotte's Web. Sus ojos se cerraban a la mitad, pero ninguno quería que apagara la luz todavía. Así que me senté al borde de la cama hasta que su respiración se asentó en el sueño. Abajo, Diego estaba en la cocina, mirando una taza de té que no había tocado. Ella dijo que si me iba, haría del Custodia un infierno, dijo. Dirá lo que tenga que decir, respondí. Tú solo agárrate a la verdad. Asintió despacio. Nunca pensé que terminaríamos aquí. Sonreí no con triunfo, sino con algo más suave. Yo tampoco. Por la mañana escuché crayones rodando por el suelo. La sala se había convertido en un bosque de fuertes de cartón, libros para colorear y un intento muy decidido de construir una nave espacial con cajas de Amazon. La casa resonaba de nuevo, no con tensión sino con vida. Pasó una semana y luego otra. Los papeles para la corte se presentaron. Diego comenzó a llevar a los niños a terapia. Yo volví a hornear. Y una tarde, mientras el sol se doblaba en el borde del lago, saqué el título. Diego lo miró como si le estuviera dando algo sagrado. No puedo aceptar esto, susurró. Ya lo tienes, dije, pero esta vez con los ojos bien abiertos. Lo sostuvo por un largo momento. Luego, por primera vez en semanas, vi sus hombros levantarse. El pasado nos había roto.
Pero aquí, bajo este tejado, mi tejado, su tejado, algo nuevo crecía. No perfecto, pero con raíces, y eso había aprendido era suficiente. Era finales de abril cuando Camila apareció en mi puerta. El toque fue tímido, apenas audible. Abrí y la encontré parada con los brazos cruzados, no en desafío, sino en defensa. Su cabello estaba recogido en un moño sencillo, sus ojos desnudos, bordeados de rosa. Sin gloss, pulido sin pose curada. «Hola», dijo. Su voz sonaba desconocida, más pequeña. No hablé, solo esperé. «No vengo a causar nada», dijo rápido. «Solo necesitaba decir algo». Me hice a un lado, pero solo un poco, lo suficiente para que supiera que podía hablar, no para que entrara. Tragó saliva. «He estado yendo a terapia. Por primera vez en mi vida he intentado entender por qué trato a la gente como lo hago». Miró la baranda del porche. Odiaba lo cerca que estabas de Diego. Sentía que no podía competir, así que intenté borrarte, hacer espacio para mí, pero no me di cuenta de que estaba quemando todo a mi alrededor. No dije nada. Dejé que el viento llevara sus palabras al silencio. «Lo siento», dijo. Su voz se quebró. «Por todo». Asentí. Una vez. «Te perdono», dije. Levantó la mirada sorprendida. Tal vez esperaba que gritara o que llorara, pero la verdad es que ya había hecho ambas cosas en mi tiempo a mi manera. «Pero no te dejaré entrar de nuevo en mi paz», añadí. «Esa parte se queda conmigo». Camila parpadeó fuerte, luego asintió. «Entiendo». Se giró y bajó los escalones más despacio de lo que llegó, y cerré la puerta, no con amargura, no con rencor, solo con claridad. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas cálido y dorado, como cuando Diego era niño y yo me sentaba en esta misma silla con un cuaderno de bocetos en el regazo y una taza de té enfriándose a mi lado. Afuera Sofía y Mateo corrían por el patio persiguiendo burbujas y las risas del otro. Su alegría flotaba ligera, despreocupada y sin nudos. De vez en cuando uno miraba hacia la casa solo para asegurarse de que yo seguía ahí. Siempre estaba. En el estante detrás de mí estaba el tazón, el que Camila rompió. Recogí los pedazos ese día, todos, incluso los más pequeños. Me tomó semanas, pero lo pegué de nuevo. No porque lo necesitara entero, sino porque necesitaba ver que podía reparar lo que importaba. Las grietas se veían, claro que sí, pero la forma se mantenía. Se mantenía. Había vuelto a pintar. Lienzos pequeños al principio, luego más grandes, más brillantes. Ahora había días en que reía sin necesitar una razón, en que bailaba mientras lavaba los trastes, en que me miraba al espejo y veía a alguien familiar devolviéndome la mirada, no más joven, no sin marcas, pero de vuelta. La mujer que perdí. La traje de regreso a casa, no con venganza, no con ruido, sino con límites, escogiéndome a mí misma, recordando que incluso cuando otros olvidan tu valor, nunca se va del todo. A veces solo espera a que regreses. Nunca fui solo una carga. Fui el aventón a la escuela cuando Diego olvidaba su lonche. El dinero escondido en tarjetas de cumpleaños cuando decían que no necesitaban ayuda. La niñera, la que hacía pozole, la mujer que se quedaba en segundo plano porque creía que eso requería el amor. Pero amor sin respeto es solo borrarte con una sonrisa. Pensaron que era frágil porque era callada, porque no gritaba, porque los dejé creer que la casa era suya, las reglas eran suyas, la historia era suya. Pero yo era las raíces bajo esa casa. Y cuando intentaron enterrarme, olvidaron. Yo
aún tenía el título. No solo de la propiedad, sino de la historia, los sacrificios, la columna de todo lo que sostenían. Así que no exploté, me quedé quieta. Y el silencio que les di ese día no era debilidad, era legado. Entonces ahora te pregunto, ¿habrías guardado silencio? ¿La habrías perdonado? ¿O habrías escrito tu propio final como yo lo hice?